La profecía más alarmante de la Biblia no tiene que ver con el rapto, la aparición del anticristo o la misteriosa aparición de los dos testigos que vendrán a la tierra a predicar el Evangelio. La profecía más aterradora es la aparición de algunas de las criaturas más malvadas y feroces que el mundo haya conocido, los ángeles demoníacos del río Éufrates. Para entender esto, debemos considerar lo escrito en Apocalipsis 16:12, que dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del Oriente. Recientemente, los medios de comunicación informaron que en las últimas décadas el caudal del sistema fluvial Éufrates-Tigris ha disminuido a casi la mitad del promedio anual durante los periodos secos. Actualmente, los niveles de agua del Éufrates están en uno de los puntos más bajos de la historia registrada, y existe una creciente preocupación de que el río pueda secarse por completo para 2040. Si bien el secado del Éufrates tendrá un impacto devastador en las civilizaciones actuales, también refleja los desafíos que enfrentaron muchas civilizaciones en el pasado. ¿Qué sucede cuando el río Éufrates se seca? Para poner esto en contexto, debemos entender los 7 juicios de las trompetas que ocurrirán durante el período de tribulación. El primer juicio implicará granizo y fuego mezclados con sangre que caerán sobre la tierra, destruyendo la vegetación y los árboles. En el segundo juicio, una gran montaña ardiendo caerá en el mar. El tercer juicio será la caída de una gran estrella del cielo, envenenando la tercera parte de los ríos y manantiales, causando la muerte de muchos. En el cuarto juicio, 1/3 del sol, la luna y las estrellas serán alcanzados, lo que provocará que 1/3 del día y la noche se oscurezcan. El quinto juicio verá la apertura de un pozo sin fondo, liberando langostas demoníacas que atormentarán a la gente. Es al sexto juicio al que debemos prestar especial atención. La sexta trompeta marcará el comienzo de 4 ángeles demoníacos que serán liberados para matar a 1/3 de la humanidad con un ejército de 200 millones de jinetes, causando gran destrucción y muerte. Todo esto comenzará cuando una voz ordene la liberación de los 4 ángeles presos en el gran río Éufrates. Estos 4 ángeles, probablemente ángeles caídos, fueron expulsados del cielo junto con Satanás. Lo cierto es que en este momento Dios los mantiene presos hasta el tiempo señalado. Cuando sean liberados, 1/3 de la población mundial será destruida. La Biblia arroja más luz sobre este acontecimiento en Apocalipsis 9:17-19, que describe jinetes que montaban a caballo con cabezas como de leones, de cuyas bocas salen fuego, humo y azufre ardiente. Estos 3 elementos matarán a 1/3 de la población de la tierra. Algunos puntos vale la pena destacar. Primero, Dios mantuvo a estos 4 ángeles caídos encarcelados durante un periodo específico de la historia, siendo liberados solo para una misión de destrucción. En segundo lugar, es interesante notar que solo hay otra criatura que estuvo prisionera en el pozo del abismo durante 1000 años, Satanás. Pero esto ocurre más adelante en Apocalipsis 20, lo que subraya la seriedad de estos 4 ángeles. En tercer lugar, estos 4 ángeles en el Éufrates están en una categoría diferente a la de los otros ángeles caídos, como se explica en 2 Pedro 2:4, que afirma que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, entregándolos a prisiones de oscuridad hasta el juicio. Así, los demás ángeles caídos que se rebelaron en el cielo fueron enviados al infierno y actualmente están encadenados, esperando el juicio. Sin embargo, lo que distingue a los 4 ángeles encarcelados en el Éufrates es que ellos están reservados exclusivamente para la tribulación, mientras que los demás ángeles caídos, no. Algunos sugieren que estos ángeles representan concretamente lo que Satanás vino a la tierra a hacer: matar, robar y destruir. Por lo tanto, solo serán liberados al final de los tiempos para cumplir su papel en el cumplimiento de la profecía. A lo largo de la historia han ocurrido acontecimientos extraordinarios que implican sucesos inusuales o profecías que se cumplirán en el futuro. En quinto lugar tenemos al ángel de la muerte, también conocido como el ángel destructor. Para comprender este acontecimiento es necesario remontarse al Antiguo Testamento.
Cuando el faraón se negó a escuchar a Moisés acerca de liberar a los hijos de Israel, Dios envió 10 plagas sobre Egipto. Entre ellas estaban la conversión del río Nilo en sangre, plagas de ranas, muerte de animales, enfermedades de la piel entre los egipcios e incluso oscuridad total durante 3 días. Sin embargo, la más aterradora de las plagas involucró al ángel de la muerte. Moisés instruyó al pueblo de Israel a colocar la sangre de un cordero en las puertas de sus casas. Cuando el Señor pasó por la tierra para herir a los egipcios, no permitió que el ángel de la muerte entrara en las casas marcadas con sangre. El pueblo de Israel siguió la instrucción de Dios, y aquella noche, a medianoche, el Señor mató a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón, que estaba en el trono, hasta el primogénito del prisionero en la mazmorra, incluyendo el primogénito de los animales. Entonces el faraón, sus siervos y todo el pueblo de Egipto se despertaron, y se oyó un gran llanto por toda la tierra. En cuarto lugar, obtenemos una visión de las profundidades de la tierra. Coré, un hombre que lideró una rebelión contra Moisés y Aarón mientras dirigían a los hijos de Israel, se opuso al liderazgo divino y exigió que a todos se les permitiera servir como sumos sacerdotes, incluso sin el mandato de Dios. Coré incitó a toda la comunidad contra Moisés y Aarón, y entonces Dios le reveló a Moisés que el juicio caería sobre Coré. Moisés instruyó al pueblo a alejarse de Coré y sus seguidores. De repente, la tierra se abrió y se tragó a Coré, a su familia, a sus seguidores y todas sus posesiones. Ellos descendieron vivos al abismo, y la tierra los cubrió, desapareciendo así del pueblo de Israel. En tercer lugar, tenemos un acontecimiento profetizado: la aparición de los 2 testigos. Estas 2 figuras son únicas porque, según la Biblia, Dios les dará poderes sobrenaturales para realizar hazañas increíbles. Muchos creen que estos testigos serán Enoc y Elías. Aparecerán durante el gobierno demoníaco del Anticristo y estarán vestidos de cilicio, una tela tosca generalmente hecha de pelo de cabra. Estos hombres se destacarán en el mundo por su capacidad de profetizar durante 1260 días, predicando el Evangelio de Jesucristo en un mundo dominado por fuerzas demoníacas. Algunos escucharán el mensaje, mientras que otros lo rechazarán. Muchos se enfurecerán y atacarán a los testigos, pero la Biblia dice que si alguien intenta hacerles daño, saldrá fuego de su boca y consumirá a sus enemigos. Esta será una escena extraordinaria, porque el Anticristo, el gobernante mundial, no permitirá que nadie adore al verdadero Dios de la Biblia. Atacará a los testigos de Dios. Además, estos 2 hombres tendrán el poder de cerrar los cielos e impedir que llueva durante su ministerio, así como de convertir ríos y océanos en sangre y lanzar plagas sobre la tierra cuando lo deseen. Durante un periodo de tiempo específico, estos profetas predicarán con gran autoridad y poder, siendo literalmente intocables. Sin embargo, en Apocalipsis 11:7 se menciona que cuando terminen su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cuerpos quedarán expuestos en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente es descrita como Sodoma y Egipto, lugares que hacen referencia al rechazo y la resistencia al Señor. Después de 3 años y medio de casi invencibilidad, un espíritu angelical sobrenatural del abismo usará al anticristo humano para declarar la guerra contra los 2 testigos y finalmente derrotarlos. En segundo lugar, tenemos el Armagedón, que será la confrontación final entre el bien y el mal en esta tierra. El mundo entero será testigo de este acontecimiento, como se describe en la Biblia en Apocalipsis 16, 14, 16. El pasaje nos deja claro que los espíritus demoníacos realizarán milagros y reunirán a los gobernantes de todo el mundo para luchar contra el Señor en el gran día del juicio de Dios. Jesús advierte, diciendo que su venida será repentina como la de un ladrón, y bienaventurados serán aquellos que estén preparados. Los espíritus demoníacos reunirán a los gobernantes y sus ejércitos en un lugar llamado Armagedón, bajo la influencia maligna del Anticristo. Aquellos que han recibido la marca de la bestia se unirán para luchar contra Dios. Juan, viendo este acontecimiento en el futuro,
lo describe en Apocalipsis 19, 11, 16, informando que los cielos se abrirán y aparecerá un caballo blanco, y su jinete se llama Fiel y Verdadero, el cual juzgará con justicia y hará la guerra justa. Será coronado con muchas coronas, y en su vestidura estará escrita la palabra de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino blanco purísimo, le seguirán en caballos blancos, y de su boca saldrá una espada afilada para someter a las naciones. Él gobernará con vara de hierro, y ejercerá la ira de Dios con la fuerza de un lagar. En su vestidura y en su muslo estará el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Primero tenemos la gran desaparición, también conocida como el rapto. Existe un debate sobre cuándo ocurrirá, antes, durante o después del período de tribulación. A pesar de las diferencias de opinión, todos los cristianos están de acuerdo en que el rapto ocurrirá. La traducción ampliada de 1 Tesalonicenses 4:17 dice que en ese tiempo los que estén vivos y permanezcan en la tierra serán arrebatados junto con los resucitados en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. Así estaremos con el Señor para siempre. En Mateo 24, 40-41, Jesús nos habla del rapto, diciendo que 2 hombres estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado, y 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra dejada. El rapto ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, sacudiendo al mundo entero. Los que están en Cristo experimentarán un gran gozo, finalmente en la presencia del Señor, mientras que los que permanecen tendrán que afrontar las dificultades de los últimos días. Estos acontecimientos pueden parecer difíciles de imaginar, pero la palabra de Dios es fiel y sin error. Te animo a poner a Jesucristo en primer lugar en tu vida, porque hay una promesa de liberación. En Lucas 21:28, la Biblia nos dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, debemos mirar hacia arriba y levantar la cabeza, porque nuestra redención está cerca. Como cristianos, debemos ser diligentes en el estudio de la palabra de Dios, reconocer las señales de los tiempos y estar preparados para lo que está por venir. Debemos permanecer vigilantes, alertas y siempre probar todo a la luz de la verdad divina. Estén preparados, esperando, velando y anticipando el regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Hay 3 advertencias bíblicas que debemos tomar en serio. El primero, en Mateo 11:4, es dirigido solemnemente por Jesús, quien afirma que será más tolerable para la tierra de Sodoma en el día del juicio que para aquellos que rechazan la verdad y no se arrepienten. Esta advertencia debería resonar en nosotros y recordarnos las graves consecuencias de rechazar la verdad y no arrepentirse. Somos responsables del conocimiento y las oportunidades que se nos han dado. En el día del juicio, seremos responsables no solo de nuestras acciones, sino también de cómo respondimos a la gracia y la revelación de Dios. En Mateo 7:21, Jesús nos da una advertencia importante. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este pasaje resalta la importancia de la fe genuina y la obediencia más que el mero servicio de palabras o apariencias externas. Nos desafía a reflexionar sobre la autenticidad de nuestra relación con Dios, porque no basta con profesar la fe, nuestras acciones deben reflejar la voluntad divina. La verdadera fe se manifiesta a través de la obediencia y una vida transformada. En Apocalipsis 20:12 encontramos una vívida descripción del juicio final. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, tal como estaba registrado en los libros. Esta imagen revela la realidad del juicio, donde cada alma será responsable ante Dios. El registro de nuestras obras será tomado en cuenta, y el libro de la vida, que contiene los nombres de aquellos que pertenecen a Cristo, servirá como testamento final de la salvación mediante la fe en Él. Estas advertencias nos recuerdan nuestra responsabilidad ante Dios, instándonos a evaluar la sinceridad de nuestra fe, la autenticidad de nuestro arrepentimiento y la alineación de nuestras vidas con la voluntad de Dios.
Debemos tomar en serio estas advertencias y llevar una vida de genuina devoción, verdadera obediencia y fe inquebrantable en nuestro Señor Jesucristo. Que estas palabras despierten en nosotros el deseo de cultivar una relación más profunda y auténtica con Dios mientras caminamos hacia el reino eterno. El diablo está decidido a impedir que la gente conozca a Dios y confíe en Él con sus vidas. Sus tácticas varían según la situación, dependiendo de si la persona ya es cristiana o no, pero el objetivo final es siempre el mismo: alejar a la gente del amor de Dios. La guerra espiritual no es algo que debamos temer, porque la batalla pertenece al Señor. Esta guerra no es algo que peleemos solos, pero cuando permitimos que Dios pelee por nosotros podremos ganar la batalla. Esta guerra afecta cada área de nuestra vida, y aunque el conflicto no se puede evitar, muchos cristianos ni siquiera se dan cuenta de que están en guerra. Otros, sin embargo, pueden ver los resultados de esta batalla en sus vidas como desánimo, depresión, opresión y derrota. Algunos enfrentan dificultades en sus relaciones familiares y matrimoniales, y el divorcio, los conflictos y el abuso son cicatrices de esta batalla. El enemigo tiene 4 objetivos principales al atacar a los creyentes: desanimarlos, distraerlos, despertar el descontento y crear discordia. El enemigo busca desanimar la fe de los creyentes, desviarlos de su llamado con placeres y tentaciones mundanas, despertar insatisfacción en la vida física y, finalmente, crear desunión entre los creyentes para debilitar el Evangelio. Sin embargo, la victoria se alcanza siguiendo el ejemplo de Jesús, que a menudo se retiraba a lugares solitarios para orar. Es fundamental reservar tiempo para estar a solas con Dios, libre de distracciones, para brindarle toda nuestra atención y fortalecer nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Si incluso Jesús sintió la necesidad de distanciarse de las multitudes y de sus amigos para estar en comunión con Dios, ¿cuánto más debemos hacer lo mismo nosotros? La oración es una herramienta poderosa en la guerra espiritual, ya que es el momento en que entregamos nuestras batallas a Dios, llamándolo a pelear por nosotros. A menudo escuchamos la expresión «la vida sucede», utilizada para describir situaciones o circunstancias que experimentan las personas. Es común atribuir ciertos acontecimientos a la rutina de la vida, como cuando un bebé llora porque tiene hambre o cuando un adolescente reprueba un examen porque no estudió. Son situaciones que suceden y simplemente podemos llamarlas vida. Sin embargo, ¿alguna vez has pensado que quizás algunas de esas situaciones que catalogamos como simplemente parte de la vida podrían ser algo muy diferente? No todo lo que sucede en nuestras vidas es simplemente un suceso natural. A menudo se trata de cuestiones espirituales que es necesario afrontar. Desafortunadamente, muchas personas no pueden distinguir esta diferencia porque nunca han aceptado la verdad espiritual acerca de Dios y su Hijo, Jesucristo. El apóstol Pablo, en su carta a la iglesia de Corinto, escribió en 1 Corintios 2:14: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando vivimos guiados por nuestra naturaleza carnal, somos incapaces de aceptar las cosas de Dios. ¿Cómo podemos entonces discernir cuándo estamos más inclinados a satisfacer los deseos de la carne en lugar de buscar lo que pertenece a Dios? ¿Y cómo sabemos cuándo las situaciones que enfrentamos son simplemente sucesos de la vida o si son una batalla espiritual que debemos pelear espiritualmente? Como cristianos, debemos estar dispuestos a responder honestamente algunas preguntas sobre nosotros mismos. ¿Pasamos más tiempo pensando en lo que queremos o cómo queremos que sucedan las cosas? ¿O reflexionamos más en lo que Dios quiere? Jesús dijo: «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esto significa poner a Dios primero en nuestras vidas, por encima de todas las demás cosas. Las personas con una mentalidad carnal solo invocan a Dios cuando están en necesidad, mientras que las personas con una mentalidad espiritual mantienen a Dios al frente de todo lo que hacen y no toman decisiones sin buscarlo primero. Otra pregunta importante es si nos preocupamos más por nuestras propias necesidades o por las de los demás. En Filipenses 2:3-4,
Pablo escribió: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Que cada uno no mire solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Las personas con una mentalidad carnal tienden a estar más centradas en sus propios problemas, mientras que las personas con una mentalidad espiritual entienden que al ayudar a otros a superar sus dificultades, Dios siempre abrirá caminos para superar las complicaciones en sus propias vidas. Hay varias otras preguntas que pueden ayudarnos a entender si estamos viviendo de manera carnal o espiritual. ¿Amamos a Dios y a las personas más que a nosotros mismos? ¿Buscamos el placer más que a Dios? ¿Estamos contentos con lo que tenemos o siempre queremos más? ¿Estamos dispuestos a perdonar a quienes nos hacen daño? ¿Dedicamos tiempo a orar por los demás, incluso por aquellos que consideramos enemigos? La verdad es que primero debemos asegurarnos de que estamos viviendo una vida de madurez espiritual, negando nuestra naturaleza carnal. Para enfrentar las circunstancias que atravesamos, debemos aprender a discernir si son simplemente eventos naturales o si son batallas espirituales. No podemos recibir las cosas de Dios sin un discernimiento espiritual adecuado. Y para tener este discernimiento, necesitamos vivir de manera diferente a como viven los hombres naturales, sin ceder a los deseos de la carne. El autor de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 14, afirma claramente que el alimento sólido es para los maduros, quienes, mediante el ejercicio constante, han llegado a ser capaces de discernir tanto el bien como el mal. En otras palabras, la madurez se logra con la práctica constante, y la capacidad de distinguir el bien del mal viene con esa madurez. Vivimos en una época en la que a menudo es difícil saber si los desafíos que enfrentamos son simplemente situaciones cotidianas o algo más profundo que debemos tratar como una batalla espiritual. Sin el discernimiento de Dios, no tenemos posibilidad de distinguir entre los acontecimientos de la vida ordinaria y los ataques espirituales del enemigo de nuestras almas. La Biblia nos enseña que el diablo viene a robar, matar y destruir, mientras que Jesús vino a darnos vida abundante. También se nos instruye a ser sobrios y vigilantes, porque el diablo, nuestro adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sin embargo, en Santiago 4:7 leemos: someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. En cada área de nuestra vida, donde el enemigo pueda intentar atacarnos espiritualmente, Dios ya ha provisto una salida. Pero para discernir correctamente entre los desafíos naturales y las batallas espirituales, se requiere sensibilidad. El hombre carnal no tiene esperanza de percibir esta diferencia, pero quienes caminan con Dios recibirán la sabiduría necesaria para identificar y ganar la batalla, porque la victoria está asegurada en Jesucristo.